Muy buenas tardes, mi nombre es Judith Molina Hernández, estudiante de la especialización en Neuropsicología Educativa de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación me permito hablar de los siguientes temas: la percepción, la traducción, el procesamiento subcortical, la corteza cerebral, procesamiento cerebral y agnosis. La percepción. ¿Qué es la percepción? Es la capacidad para captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanza nuestros sentidos. Es decir, la percepción es el proceso cognitivo que nos permite interpretar nuestro entorno a través de los estímulos que captamos nuestros órganos sensoriales y el sistema nervioso central de manera conjunta, donde el cerebro interpreta las sensaciones que recibe formando una impresión inconsciente o consciente de lo que sucede a su alrededor. Cada individuo capta la realidad de manera distinta, donde cada quien postula sobre una idea o visión de algo, es decir, es una realidad construida por cada mente. Percepción es un proceso mental responsable de dar sentido al mundo que nos rodea. Es un proceso único y específico, como una realidad personal única y diferente a los demás. Transducción. Ahora bien, ¿qué es la transducción sensorial? Consiste en la transformación de la energía en potenciales de acción mediada por una variación de potencial de receptor de la membrana en reposo, generado por un estímulo, lo que convierte el estímulo físico en una señal neurológica, y esta es enviada al sistema nervioso central. En otras palabras, la transducción sensorial es el proceso de transformación de los diversos tipos de energía en impulsos nerviosos llevados a cabo por los receptores sensoriales. ¿Qué son los receptores sensoriales? Son terminaciones nerviosas especializadas ubicadas en los órganos sensoriales, como la lengua, piel, nariz, el oído, etc. Y claro, en los órganos internos capaces de captar estímulos interno o externo, generando impulsos nerviosos y sensaciones. Procesamiento subcortical. Comenzamos diciendo que la estructura subcortical principal del procesamiento de la información es el tálamo. Toda la información sensorial, con excepción la del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la corteza. Ejemplo: en el caso del procesamiento de la información auditiva, la información proviene del nervio auditivo, llega a los núcleos cocleares del pulpo raquídeo y transcurre por varias vías paralelas terminando en núcleo geniculado mediador del tálamo. Lo anterior dicho es lo que se refiere al procesamiento subcortical. Es preciso apuntar que el tálamo no es una simple estación del revelo de la información sensorial, ya que participa activamente en su procesamiento. Corteza cerebral o procesamiento cerebral. La corteza cerebral es la parte más nueva y grande del cerebro que apareció en el transcurso de la evolución a grandes rasgos. Puede ser definida como el órgano del pensamiento. Aquí se realizan las funciones más complejas que puede desarrollar un ser vivo. Ejemplo: la imaginación, la lógica, el entendimiento, etc. La corteza es el lugar donde se procesa y se hace consciente la información que llega por diferentes vías, como el olfato, el gusto, el tacto. De igual manera es donde se originan los impulsos nerviosos y todas las funciones que se originan a partir de dichos impulsos. El procesamiento de la información tiene su punto de partida con la percepción y entrada de los órganos sensoriales que transforman estímulos físicos como el tacto, el calor, las ondas de sonido o los fotones de luz en señales de electroquímicas que posteriormente son procesadas por el cerebro.
Agnosias. A partir de aquí hablaremos de los tipos de agnosias. La agnosia es la incapacidad de procesar la información sensorial. Seguido hay una incapacidad para reconocer objetos, personas, sonidos, olores o tamaño, mientras que el sentido en sí no falla y tampoco hay una pérdida de memoria. La agnosia se asocia con daños cerebrales o enfermedades neurológicas, en particular con el daño en la frontera occipitotemporal, que es parte de la corriente ventral. Agnosias visuales. Consiste en la dificultad para el reconocimiento visual de objetos u otras categorías relacionadas con personas, objetos o colores, teniendo intacta su agudeza visual, así como las funciones mentales superiores y el lenguaje visual. Agnosia para objetos. Es la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visu-perspectiva, donde se dificulta la descripción de su significado, reconociendo la de otras modalidades como por ejemplo el tacto. Las agnosias para objetos están causadas por lesiones occipitales o del cuerpo calloso. Prosopagnosia. Esta agnosia es particular, ya que es la incapacidad para reconocer caras familiares o la propia ante el espejo o en fotografías, sin que exista déficit en el área visual primario, ni tampoco trastornos atencionales, psiquiátricos o cognitivos que lo justifiquen, producida por lesiones occipital, parietal o temporal. En las agnosias visuales también encontramos simultagnosia, agnosia cromática, acromatopsia, agnosia para los colores, alesias agnóstica, agnosia para el movimiento. Agnosias auditivas. Es en esencia la dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Se producen en personas sin deterioro cognitivo, teniendo las áreas auditivas primaria preservada. Amusia, también denominada amusia sensorial, es un déficit adquirido que afecta la capacidad para reconocer las características de la música como el tono, el ritmo o la melodía. Se presentan en personas con audición normal. Está causada por lesión unilateral o bilateral de las áreas temporales. Agnosia para los sonidos. Es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales. Ejemplo, el canto de un pájaro o el sonido de una alarma. Estas personas perciben los sonidos como si fueran similares. En las agnosias auditivas también encontramos la verbal y la paralingüística. Agnosias somatosensoriales. Se trata de trastornos por lesión en áreas somestésica en las zonas parietales. Asterognosia, o también conocida como agnosia táctil, es la pérdida de la capacidad para reconocer cualidades físicas de un objeto mediante el tacto, como el peso, el tamaño, la forma, la textura, etc., causada por lesiones de la corteza somestésica asociativas correspondiente a las áreas 5 y 7 del óvulo parietal. Autotopagnosia es un trastorno del esquema corporal que impide reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes o mediante imitación, causada por lesiones parietales posteriores izquierdas. También encontramos en este campo las agnosias espaciales, baragnosias y digital. Agnosias olfatorias. Es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad de identificar olores. Esta pérdida obedece a varios factores como degeneración o lesión del nervio olfatorio, traumatismo craneoencefálico, tumores en la base del lóbulo frontal, alergias, resfriados comunes, tabaquismo, etc. Este tipo de agnosia lo encontramos de diferentes maneras.
como la hiposmia, la agnosia selectiva, hipersomnia, parosmia, cacosmia, anosmia sensorial y anosmia agnóstica. Lo anterior dicho también hace parte de la agnosia olfatoria. Agnosia para las enfermedades. En estas agnosias encontramos anosognosia, que es la ausencia de conciencia o la negación de una enfermedad. Las lesiones talámicas pueden impedir la integración de las distintas informaciones sensoriales. Asomatognosia es la negación de una parte del cuerpo correspondiente a la zona hemipléjica, es decir, una parte del cuerpo paralizada por una lesión cerebral de la médula espinal, dada por consecuencia de lesiones agudas de la región parietal posterior del hemisferio derecho o por las lesiones talámicas, entre otras.